Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es la licenciada Amberly Belesper y hoy vamos a estar conversando acerca de la adopción porque noviembre es el mes de la adopción. Así que para ello nos acompañan el licenciado Giancarlo Colbert Ferrer y el licenciado Omar Vargas Morales. Saludos, ¿cómo están? Saludos. Hola, gracias por la invitación. Claro que sí. Sabemos que ustedes pues están casados y recientemente adoptaron, y como es el mes de la adopción, pues en Microjuris quisimos poner nuestro granito de arena para tocar el tema junto a ustedes y que nos cuenten un poco sobre el proceso de adopción por el cual atravesaron. Entonces vamos a dar un poco de contexto. Tenemos que según estadísticas en Puerto Rico hay unos 400 niños, niñas esperando por adopción. 2/3 partes de ellos y ellas están entre las edades de 6 años a 17 años. Si bien ha trascendido que el proceso de adopción aquí es un tanto más complejo o complicado en comparación con otras jurisdicciones, la pandemia del COVID-19 también terminó por retrasar recientemente aún más el inicio y el seguimiento de casos de adopción. No obstante, pues familias como las de los papás abogados, como yo les digo, Giancarlo y Omar, triunfaron en ese proceso y ahora en noviembre, en el mes de la adopción, nos comparten cómo llevaron a cabo este proceso para adoptar a sus niñas. Sin más, la familia Colbert Vargas. Bienvenida, familia. Gracias. Saludos. Bienvenidos. Lo primero que les quiero preguntar, ¿qué les dio por adoptar? Si los dos tenían ese deseo, uno le trajo el tema al otro. ¿Cómo llegaron a este tema de adoptar? Pues nosotros siempre quisimos ser padres. Esto es un tema que como toda relación, pues lo discutimos varias veces. Y el punto era que tan pronto estuviéramos estables económicamente, whatever that means en Puerto Rico hoy en día, pues íbamos a embarcar en este proceso. Y pues así fue. Siempre lo quisimos hacer y simplemente acordamos cuándo íbamos a comenzar el proceso. Y los dos querían ser papás, Omar también. Sí, sí, desde el principio eso era algo que teníamos claro. Más adelante, ¿verdad? Fue que fuimos finiquitando un poquito y dándole un poquito más de forma a la idea de cómo vamos a ser papás. Porque pues, somos una pareja del mismo sexo, así que no ocurre como ocurriría en la familia llamada familia tradicional. Tenemos que planificar un poquito más. Y eso entonces, pues más adelante le fuimos dando forma. Pero de que había interés por parte de ambos de ser papás, pues sí, eso siempre estuvo ahí. Bueno, pues entonces, después que ya pues decidieron que querían ser papás, llegaron al departamento de la familia, ¿no? Les tomó el proceso un poquito más de un año, ¿verdad? Les quería preguntar cuáles, si algunos, fueron los obstáculos que encontraron en el camino. La realidad es que, pues, en principio solicitamos comenzar este proceso, radicamos los documentos en plena pandemia. Por lo que de por sí ya habían unos obstáculos que son inherentes de toda esta crisis de salud en Puerto Rico. Además, los empleados gubernamentales estaban trabajando remoto, por lo que un obstáculo que tuvimos fue quizás cómo todo este proceso remoto, digital, entrevistas por videoconferencia, cómo todo esto se finiquitaba de cara a nosotros entrar al REVA, que es este matching system, esta junta que machea una familia con un niño o niña, o niños o niñas adoptantes. Ese fue el primer obstáculo, el obstáculo de la pandemia, cómo realizar todo este proceso. Con los funcionarios que iban a facilitar el proceso. La comunicación y nosotros, además, conseguir los documentos. Porque por la pandemia todos los servicios de gobierno estaban limitados y este proceso requiere incluso el certificado negativo de maltrato o violencia y el registro de ofensores sexuales y el de ofensores sexuales, y esto es bastante para todo el que conoce este proceso. Disculpa, este proceso es sumamente
No, eso lo da la policía. La policía de Puerto Rico, el ofensor sexuales es la policía de Puerto Rico. Y usualmente se conocen por tardar en este proceso. Pues imagínate, dentro de plena pandemia, tuvimos ahí que ser bien insistentes. Sí. Yeah. Bueno, entonces pues quería también preguntarles, yo los he seguido a ustedes en el proceso y ustedes no entraron en este proceso de adopción necesariamente con la idea de adoptar a 2 niñas. ¿Qué pasó ahí? Me imagino que las nenas pues también al ser hermanas pues fue un factor a considerar para no separarlas. Cuéntenme cómo fueron de 1 a 2. Bueno, no tan solo de entrada no habíamos considerado el hecho de que fueran 2, sino también el asunto de las edades. Fue algo que fuimos cambiando mientras estábamos en el proceso. Inicialmente, ¿verdad? Las conversaciones que habíamos tenido era de un niño o niña de hasta 5 años, de 0 a 5 años. Bueno, inicialmente era de 0 a 3, pero las mismas, ¿verdad? Según fuimos comunicándonos y fuimos orientándonos en el... Correcto. Pero poco a poco, digamos, las trabajadoras sociales que trabajaron nuestro caso, fueron poco a poco, según iban dialogando con nosotros, nos decían, mira, pero tú sabes que hay mucha más posibilidad con niños más grandes, no le tengan miedo a niños más grandes, porque es un niño todavía de 6, 7 años, un niño relativamente pequeño, estamos hablando de un niño de primer grado, segundo grado, que aunque pueda tener, ¿verdad? Y hay que todo evaluarlo caso a caso, no se cierren, no se limiten demasiado. Así que fuimos poco a poco expandiendo la idea, expandiendo más el range, digamos, de edad y abierto a otras posibilidades. Correcto. ¿Y las edades de las son edades? Entre 6 y 12 años. De 6 y 12 años. Sí, así que en realidad fue un cambio radical y ahora que miro hacia atrás, fue bueno. Llegamos a esto porque pues, tuvimos que pasar un proceso completo. Así que fue, no también sé. El de 1 a 2, aparte pues, de que son hermanas y obviamente son lazos afectivos, para ustedes me imagino, como uno dice, pues les trabajó. Pero también tengo entendido que el Departamento de la Familia tiene una política acerca de los hermanos. Sí, tiene una política de no separación. Sí, el departamento tiene una política de no separación de hermanos, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Que tenemos 2 niñas en la casa que son hermanitas, tú te das cuenta de que es que no es posible separar a 2 hermanos. O sea, no hay forma. El daño que tú le harías es inmenso, porque por lo menos las niñas que tenemos en casa, el lazo que ellas han creado entre ellas, y máxime niños que son víctimas de maltrato, ¿verdad? Buscan muchas veces refugio entre ellos mismos. Así que es completamente entendible que el departamento tenga ese tipo de política en la práctica. Y adicional a eso, ¿verdad? Otro factor a considerar es que tal vez no se promueve de esa misma forma. Todos sabemos que hay un factor económico envuelto, ¿verdad? Cuando uno toma este tipo de decisión, porque la familia se vuelve más grande. Así que de momento tienes 2 niños que dependen ¿verdad? de uno y la cuestión económica se impacta. Algo que el departamento, no sé por qué razón, tal vez no se promueve tanto, es que cuando se trata de grupos de hermanos, el departamento provee adopciones subsidiadas. Significa que el departamento da algún tipo de subsidio que viene del gobierno federal, se da una especie de estipendio por grupos de hermanos y eso se incluye, es una mensualidad desde que el menor entra en el hogar hasta que el menor cumple la mayoría de edad. Así que hay hasta cierto punto, ¿verdad? El gobierno federal porque sabe que adoptar hermanos de 0 a 2 o de 0 a 3, de momento no tienes, la casa se te llenó, digamos. Para fomentar ese tipo de adopción, pues sí, da algún tipo de subsidio. Así que en términos económicos ayuda y eso es algo que no se promueve, no se promulga, el departamento no lo establece, no está por ahí, digamos, ese tipo de información que pudiera causar... Ese tipo de ayuda para adoptar hermanos, esa ayuda federal, ¿se canaliza con el Departamento de la Familia
¿O son ustedes? Sí, ellos se encargan de todo el trámite. Sí, ellos hacen todo el trámite completo. Completo. Y no depende del ingreso familiar tampoco. Tampoco depende del ingreso familiar. Así que no importa cuánto sea el ingreso familiar, es un estipendio fijo por grupo de hermanos. Qué bien. Sí. Y depende en realidad de la edad de los menores, no del ingreso familiar. ¿De edades? Entonces, ¿cuáles son las edades de nuevo? ¿De quién? ¿De las niñas? Del estipendio. Que dices, depende la ayuda federal para los hermanos. Me dijiste que depende de la edad de los niños. De la edad de los menores. So, dependiendo de la edad que tengan, pues mientras mayor es el menor, más alta es la cantidad. Mayor es el estipendio. De adopción, porque hay un mito, pero parece que ustedes me validan también la creencia que cuando se piensa en adoptar, a lo mejor la primera idea es adoptar un bebé. Pero entonces la verdad es que hay pues muchos más niños y jóvenes al cuidado del Estado, y entonces pues para fomentar que sean adoptados, pues entonces me imagino que por eso es que va escalonado, ¿verdad? Mientras el mayor sea el niño joven, pues más que podemos ayudar económicamente para que por favor los adopten. Qué bien, qué bien. Correcto. Miren, pues quería preguntarles, ya entrando a trámites. Sabemos que para entrar entonces en el registro estatal de adopción, ¿verdad? Hay una serie de requisitos. Estaba hablando antes fuera del aire con Giancarlo. Si tú nos pudieras ir diciendo, ¿verdad? Al que está interesado, ¿qué es lo primero que se va a enfrentar? Que tiene que entrar, ¿verdad? A un registro estatal de adopción. ¿Cuáles son los requisitos? Pues mira, y vamos aquí a ser un poco concisos porque es un sinnúmero. Estamos aquí hablando de adoptar un niño o niños o niñas. Hay un sinnúmero de requisitos que se relacionan al ingreso familiar, antecedentes penales, ofensores sexuales, cartas de recomendación, fotografías, referencias. Hay un sinnúmero de documentos, 3 entrevistas, 4 entrevistas que en nuestro momento se estaban haciendo virtuales. Ahora quizás con este bajón en casos de COVID, pues quizás sean más presenciales. Pero el departamento te pide un sinnúmero de documentos que se utilizan para redactar el estudio social. Un estudio social de la situación actual de la familia, el núcleo familiar. En el caso de individuos, pues las circunstancias que rodean el individuo, porque como bien sabemos, no tienes que estar en una relación para tú poder adoptar. Tú puedes adoptar ya sea como persona soltera o como pareja y no se te discrimina por ello. Todos estos documentos van a un documento que es el estudio social familiar, y este estudio social familiar se somete a lo que nosotros le llamamos el REVA, que es este panel de personas que de acuerdo a este estudio machean parean, yo digo mache, el anglicismo, parean los menores con una posible familia. Nuestra llamada de que ingresamos a REVA pues se dio en diciembre del año pasado. Nosotros sometimos los documentos en agosto y fue en diciembre que ya oficialmente éramos elegibles para ser pareados con unos menores. Y entonces después, todo a lo largo de este año hasta julio, ¿verdad? Luego de haber entrado en diciembre al registro de adopción hasta julio, entonces eso duró 7 meses. Correcto, y entonces, les quería preguntar, ¿cuándo ustedes empiezan a tener contacto con las niñas? Cuando ya se hace ese pareo, entonces, ¿sabes? Porque también hay historias que las personas se creen que pueden ir y como ver los niños y compartir con todos, ¿verdad? Y decir, bueno, yo creo que aquel o aquella, no. O sea, quiero que me expliquen un poco cómo es ese contacto con las niñas. Algo bien importante en Puerto Rico es que cuando uno ingresa al REVA y te hacen la entrevista, te hacen preguntas de rasgos físicos, antecedentes sociales y médicos de los potenciales niños que una pareja o un individuo están dispuestos a parear. Y eso es sumamente importante porque esta junta no solo ve el estatus social, socioeconómico de un individuo o familia, también ven las preferencias que escogieron
estas parejas. En nuestro caso fuimos sumamente amplios en ello. Pero en Puerto Rico distamos un montón de otras jurisdicciones en la que este proceso es como un catálogo y uno va escogiendo al niño de acuerdo a lo que a uno le interese. Aquí no, aquí tú no ves el niño hasta que te parean con el potencial niño. Y te parean con un perfil y tú tienes que acceder, decir que sí, para poder entonces pasar al próximo punto, que es una presentación en la cual te enseñan una foto y te dicen el historial del niño. Sí, básicamente sí. ¿Sí? Ok. Ajá, no sé si tienes... Para seguir con la contestación, una vez nos llaman y nos indican que hemos sido pareados con un niño, solamente la única información que nos dan es la edad y de a qué región pertenecen. Así que luego de eso, ahí te preguntan, bueno, no sé si estás disponible, estás dispuesto a aceptar el pareo. Ahí sí, una vez contestamos, pasamos entonces a coordinar una reunión con los distintos trabajadores sociales, porque nosotros, ¿verdad? A cada familia de padres adoptantes tenemos un trabajador social asignado y cada menor también tiene uno. Así que la reunión se da entre los trabajadores sociales, la familia y los supervisores de esos trabajadores sociales. Ahí se nos presenta, ¿verdad?, un perfil del menor. Ahí se nos indica el nombre, los antecedentes del menor, la razón por la cual fue removido, el estatus del menor, que en nuestro caso, como seleccionamos específicamente que era para adopción, ¿verdad? Así que son solamente menores que tienen un plan de adopción y que ya están aptos para ser adoptados, o sea, que ya han sido privados sus padres biológicos de patria potestad. Están completamente liberados y listos para ser adoptados. Se nos presentan todos los antecedentes y al final se nos enseña una foto de esos menores. A este punto, en este caso las niñas, en este punto al menor todavía no se le ha informado que ha sido pareado con una familia. Para evitar, ¿verdad? Que sí, porque todavía a este punto, ¿verdad?, la familia puede echarse para atrás y decir, no estoy dispuesto, quiero continuar. Cabe señalar que Giancarlo, yo creo que bueno, voy a adelantarlo, no sé si es una de las preguntas, que tenemos 3 oportunidades para rechazar, tenemos 3 strikes para rechazar un pareo. Después de la presentación. Exacto, después de esta presentación. No cuando te dicen que pareamos, aceptas o no. Después del decreto final. Sí, luego de esta presentación tenemos 3 strikes para decir sí o no acepto el pareo. Una vez decidimos, después de la presentación, entonces se coordina una visita, un encuentro presencial con el menor. Y ahí, a partir de ahí, es que se le notifica al menor que ha sido, ¿verdad?, pareado con una familia que los quiere conocer. Y ahí es que empieza todo este lagrimeo, te pican los ojos un poco. Ahí es que se pone, ¿verdad? Ahí es que de verdad... Y les quiero preguntar también, porque la emoción de ustedes, ¿verdad? Y de comenzar a compartir con ellas, pero las niñas están entre 6 y 12 años, ¿verdad? Que ellas a lo mejor no se esperaban que fueran 2 papás, en vez de un papá, una mamá o una sola persona. ¿Han hablado eso? ¿Cómo ellas reaccionaron? No ha sido un tema del todo, tal vez, no sé. Uno se da cuenta de los prejuicios en momentos como este, en el cual un niño ve como algo completamente típico y normal que lo parearon con 2 papás. El género no fue nunca, ni ha sido un tema al revés. Los amigos en la escuela a veces le dicen, qué cool. No hay ningún tipo de no, porque me imagino que ellas lo que ven es que ustedes 2 simbolizan amor y ya eso es suficiente, ¿verdad? Y esto es algo esto es algo que yo sí quiero darle como uno dice, el crédito al departamento, porque una de las cosas que a nosotros nos preocupaban era eso. Mira, ¿cómo vamos a hacer? O sea, no saben que están... que las parearon y ahora se van a encontrar con 2 papás. Y el mismo departamento, los mismos trabajadores sociales, uno de los consejos que nos dieron fue, mira, ustedes se van a dar cuenta que esto para ellos no es un criterio. Ellos quieren una familia que les dé la calidad de vida que se merecen y ya. Y así fue. Ningún momento, de verdad. Y
y somos una familia amplia y diversa. So, ellos tienen amor de todo tipo de género y conocen todo tipo de familia y para ellos Qué chulería. Mira, pues entonces pasando también nuestra audiencia jurídica, ¿verdad? Pues tenemos que repasar algunas cositas. Por ejemplo, quería decirles, ¿verdad? Y como ustedes saben, la capacidad que tiene que tener una persona para adoptar, ¿verdad? Tiene que tener un mínimo de 14 años más que el adoptado, ¿verdad? Correcto. ¿Verdad? Uno de los requisitos. Y entonces quería preguntarles ya cuando viene un decreto final que ustedes dijeron, bueno, sí, ya está, me voy a quedar con las dos hermanas y nosotros somos su nueva familia. Quería preguntarle, y yo sé la respuesta, pero que me la digan ustedes, ¿qué pasa con esa familia anterior, verdad? ¿Qué es lo que ocurre con ese vínculo? Jurídicamente, pues sabemos que se termina. La realidad es que no se termina al momento de nosotros adoptar. El vínculo se terminó al momento de perder la patria potestad por virtud de un tribunal. Y claro, ya la habían perdido cuando nosotros, cuando nos conocieron. Okay. Entonces, en ese caso ya estaban bajo la... certificados de nacimiento nuevo, donde correcto, aparecen los nombres entonces de los dos papás, ¿verdad? Correcto. Y es curioso, vimos ver... Oye, y tienen una oportunidad también, les quería preguntar, de adoptar otro nombre. Sí. Porque van a tener los apellidos de ustedes, pero los nombres. En nuestro caso, nosotros les dimos la opción de escoger su nombre si es que los querían cambiar. Y en efecto, ambas se cambiaron los nombres. Básicamente fue un borrón y cuenta nueva en todo sentido posible y así lo quisieron y nosotros lo apoyamos completamente. Sí. Qué chévere. ¿Y ustedes certificado vinieron de nombres a escoger o ellas vinieron con los nombres que se inventaron? Bueno, la mayor ya tenía una idea desde el primer día que yo la conocí, surgió el tema, porque nada, ya me hizo un comentario como que no le gustaba su segundo nombre y por ahí nos fuimos y yo aproveché la conversación porque ya nos habían hablado, eran los trabajadores sociales, que era una posibilidad, y yo aproveché que ella me hizo ¿verdad? Que me hizo ese comentario y planteé la conversación y ella desde ese primer día ya estaba completamente, ¿verdad? Segura de que ya habías tenido un nombre específico y ese es el que terminó teniendo. La pequeña, pues es más pequeña, así que a ella tuvimos que darle un poquito de guía para que la escogiera. Muchas opciones. Hasta que dijo, ok, ese. Y yo, pues está bien. Pero fue un proceso bien bonito. Nosotros aprovechamos para añadir que ese día la coyuntura de que queríamos que se distinguiera, porque cuando tú llamas papi en una pareja del mismo sexo, pues no queríamos que Omar y yo fuéramos corriendo pensando que se dirigían a cualquiera de los dos. So, en ese día fue como que, pues, ok, vamos a decidir. Pues yo soy papá, Omar es papi, y entonces las chicas, pues si quieren, ustedes también pueden escoger un nombre, y ellas escogieron su nombre. Y así fue. Preguntarles, no sé si se lo han preguntado a lo mejor 100 veces, pero yo quería preguntarles sobre cómo ustedes comparan la idea de el vientre subrogado, ¿verdad? Que es otra forma también, pues, de ser papás y de tener ese bebé que en un momento ustedes, pues, fue el range de edad que prefirieron, pues, versus adoptar. Mira, nosotros consideramos todas las opciones y la opción de la adopción fue la opción que consideramos más viable económicamente y moralmente para nosotros. Era como una, no sé, si nosotros tenemos ciertos privilegios, pues queríamos dárselo a una chica, un chico, o unas chicas o chicos que fueran de aquí y que fueran adoptados, que estuvieran en el sistema. Y así fue. Y usualmente por eso es que cuando invitamos a otras parejas a considerar la adopción, siempre es con ese caveat, es considerarla, no te estoy diciendo tienes que adoptar. Para cada pareja la opción es única y es completamente respetable porque toda pareja es distinta. Y eso es bien importante. Una historia de éxito dentro de muchas historias que uno escucha hasta de frustración en el proceso de adoptar. Y yo les quería preguntar precisamente
si ustedes creen que se justifica, ¿verdad?, toda esa suma, pues, de requisitos, de entrevistas, que tiene que ver con la responsabilidad del Estado, ¿verdad?, que dice el Estado de Derecho es el parens patria, ¿verdad?, que es el Estado papá, que tiene que entonces procurar el mejor bienestar de los niños. Dentro de esa responsabilidad del Estado y todos estos requisitos, ustedes entonces me imagino que sí, que piensan pues que se justifica y que ustedes fueron una historia de éxito que lo pudieron hacer y que otras personas igual lo pueden hacer. Ok, sí. Yo creo que sí se justifica, ¿verdad?, los requisitos que hay, la decisión de adoptar, y yo creo que el Estado sí tiene que tener injerencia en este proceso. Estamos trabajando con menores que, para que un menor entre al sistema, ¿verdad?, tiene que haber sido removido por alguna razón. Y ya estos menores han pasado por un proceso judicial para poder ser removidos de sus casas, y no tan solo removidos, ¿verdad?, porque ¿verdad?, una remoción cualquiera, sino han sido privados sus padres de patria potestad. Así que el Estado ha tenido razones para removerlos, y partiendo de la premisa que el menor interés del mejor interés del menor es lo que es el criterio, yo creo que sí, que el Estado debe asegurarse que los padres, la futura familia, ¿verdad?, donde se van a colocar esos menores, pues es una familia que cuente con reales mínimos, digamos, que puedan así garantizar el mejor bienestar de ese menor. Yo creo que hay otras consideraciones que sí se pueden mejorar en términos de cómo fluye el proceso. ¿Cómo cuál, por ejemplo? ¿Qué consejos tú darías? Yo creo que, recomendaciones. Mira, una de mis críticas más grandes en este proceso fueron los errores en el estudio social de nosotros, el cual decía los criterios que considerábamos importantes a la hora del pareo. Y no es hasta nuestra insistencia en pública y en privado que nos percatamos de múltiples errores en los criterios que nosotros considerábamos importantes para ese pareo. Por lo que yo insisto en que... ¿Pero son errores que se cometieron en el departamento de la familia o eran errores de ustedes al tener ciertos requerimientos o ciertas... En el departamento, por ejemplo, habían puesto en el estudio que nosotros solo queríamos niños blancos, cuando es un criterio que jamás hubiésemos puesto, y menos cuando nosotros... Una pregunta que ustedes la respondieron, pero luego... Ese es el problema, que es una entrevista. Lo que sea salió mal, o una pregunta que nunca le hicieron a ustedes y ellos presumieron, asumieron. Ese es el problema de todo este proceso, que es una pregunta como parte de una entrevista, es verbal y se presta para que en la transcripción se cometan errores. Y en la transcripción se cometieron errores. Y a nosotros no ver ese documento previo a que sea sometido, pues se dejaron un montón de cosas que para nosotros nos parecieron bien absurdas. Yo fui bastante público en mi crítica luego de que me enteré que literalmente me dijeron: mira, tú nos teníamos una pareja de hermanos hace unas semanas, pero no los pareamos porque ustedes habían escogido que fueran blancos. Otra paleta de colores. Imagínate mi reacción cuando no escogimos género, aumentamos la edad considerablemente. Mi esposo no es blanco. O sea, era un absurdo que yo hasta, fue como una de estas risas nerviosas que uno, porque yo no sabía ni dónde meter. No le da previo a adoptar a alguien. Correcto. Y de hecho lo hablé con la supervisora luego, ellos me llamaron, ellos reconocieron que se cometió un error. Okay. Pero si hay un takeaway de todo esto, es que permitan la revisión de este documento previo a que sea sometida al panel del reo. Porque solo así tú sabes que lo que se está sometiendo, sobre todo en el área de preferencias, y no tanto así en el estudio social, que es el peritaje de un trabajador social, pues determinar los factores socioeconómicos que rodean la pareja. Pero esa parte de las preferencias, sobre todo, pues si le hubiésemos dado un vistazo previo a que se sometiera, se pudieron haber evitado meses de espera. Y yo creo que yo añadiría también...
Adelante. Yo añadiría también que, ¿verdad? Otro factor que es importantísimo y que también incide en este tipo de errores que se pueden cometer es que tenemos un problema de recursos. No hay recursos suficientes en el departamento. Para ser específico, la región de San Juan, que es la de nosotros, solamente tiene 3 trabajadores sociales que están asignados a la unidad de adopción. Así que son 3 trabajadores sociales trabajando con todos los casos. Con más de 25 casos cada a la vez. Así que es un problema serio y obviamente pues lo que ocurre es lo que precisamente retrasos innecesarios a la hora de completar los documentos para poder ingresar al REVA, y no tan solo eso, sino errores que se cometen pues por la cuestión de que tenemos trabajadores sociales sobrecargados. Pues estamos entonces en noviembre, en el mes de la adopción, y quiero entonces finalizar con que ustedes le den consejo a las personas que están sopesando la idea de adoptar, ¿verdad? Para que también lo logren, ¿verdad? ¿Qué consejos le dan? Paciencia, no sé. Mira, nosotros lo logramos en un poquito más de un año, y eso fue con errores en el estudio social, y pandemia y todo. So, lo primero que yo diría es que lo vean como algo viable, porque es viable. Lo segundo, para las parejas del mismo sexo sobre todo, que no necesariamente tenemos un sistema que discrimina sistémicamente en contra de nosotros. En nuestro caso, por lo menos, no lo vimos de esa manera, aunque conocemos casos que sí han tenido obstáculos que tienen que ver con su orientación sexual, y eso ha sido aquí y con el departamento. Pero por lo menos nuestra experiencia fue sumamente buena en cuanto a ello desde el principio. ¿Hay que tener paciencia? Pues claro, estamos hablando de un servicio del gobierno y de, como dijo Omar, de una unidad de adopción y unas regiones que no tienen recursos. Hace unas semanas nosotros no estamos incluso cumpliendo con algunos estatutos federales en cuanto a cuántos trabajadores sociales deben haber per cápita. Tenemos un problema, pero sí tenemos un montón de trabajadores sociales que están bien dedicados a esto. Nuestra última trabajadora social, la que culminó el proceso con nosotros, fue literalmente una luz para nosotros, nos ayudó un montón. Yo diría que lo consideren, y que si lo consideran como algo viable, pues soliciten, no pierden nada con someter todos los documentos y solicitar, si lo ven como una opción viable. Y van a ver que se van a enamorar, les van a hacer el pareo, se van a enamorar y le van a dar la calidad de vida a un menor o una menor o un grupo de menores que se merecen la calidad de vida y la felicidad que muchos de nosotros tuvimos. Hay que compartir un poquito ese privilegio con el que nosotros nos criamos y darle felicidad a unos niños. Yo no me veo como que adopté hace poco. Yo literalmente a veces se acuestan y pensamos, no recordamos qué estaríamos haciendo en dicho momento si no las tuviéramos. Sangre, eso no importa. El amor, el lazo, se da por toda otra circunstancia, por amor. Y ese lazo lo tenemos nosotros con las nenas, y estoy seguro que muchas familias, si le dan la oportunidad a niños en el sistema, sobre todo niños más grandes de 0 a 3 años, no se van a arrepentir. Omar, ¿tienes más consejos para las personas que estén pensando adoptar? Yo lo que te diría es que el consejo que tengo es que, bueno, aparte de que se animen, que estén abiertos a que no se cierren, que no cierren su mente, ¿verdad? Y porque el mejor ejemplo es nosotros entramos con una forma de pensar, una forma de ver las cosas, y la verdad es que el hecho de que dentro del mismo proceso, ¿verdad?, decidimos, pues una decisión mutua de abrir nuestras mentes y buscar y no, ¿verdad?, no encajonarnos con un requisito en particular. Bueno, tenemos nuestra casa llena hoy. Así que esas serían 2 cosas. Primero, que se animen, y luego que entren en el proceso. Bueno, paciencia es importantísimo, pero que entren en el proceso con una mente abierta y prestos a escuchar, ¿verdad?, las alternativas, las sugerencias que tienen las mismas trabajadoras sociales del departamento.
Y que nada, y no pierden nada, Ojo. pierden los niños que se quedan en el sistema. Nosotros como padres no perdemos nada. Ojo con algunas organizaciones que piden dinero a cambio de proveer asesoría, cuando esto es un servicio del Estado, que tú escribiéndole a los trabajadores sociales o al Estado te pueden dar una orientación gratuita. Eso hay que tener mucho cuidado también y discernir a dónde ir y de quién pedir consejo. Así que tu pero sí algo que sería ir directo al Departamento de la Familia, comenzar a orientarse probablemente desde la página de internet del Departamento de la Familia. Ok, no que se vayan entonces a estar con otras organizaciones, porque realmente no es necesario. Hay algunas organizaciones que tienen licencia mediante la cual uno puede adoptar directamente de esa organización si es que fueron entrega voluntaria. Pero hay muchas fundaciones que muchas veces no dan la mejor orientación, y por ello entiendo que deben buscar una entidad que esté licenciada o directamente con el Departamento de la Familia. Lo otro es que hay un montón de padres adoptivos que asesorarían de gratis. Nosotros tuvimos un montón de padrinos y madrinas de adopción que literalmente yo podía llamar en crisis, y eso fue completamente gratuito. Incluso nos pueden incluso escribir. Hay un montón de personas que tienen el mejor interés y no son organizaciones o fundaciones que dicen ser una cosa y al final del día pues uno no sabe muy bien a dónde es que va el dinero. Mucho juicio con eso. Pues muchas gracias entonces por acompañarnos, y en el mes de la adopción, por favor, pues piénsenlo, quienes tengan pues los recursos, ¿verdad? Y ese deseo, pues piensen también en esa opción. Así que vamos a seguir concientizando en este mes de la adopción en noviembre. Le quiero dar las gracias a ustedes. Disfrútense a sus niñas, y en nombre de Microjury, de verdad que muchas gracias, porque sé que es un regalo de amor para ellas. Así que gracias a ustedes. Hasta la próxima. Chao. Gracias.